Entonces, una de las cosas principales que tenemos que hacer es medir si nuestro sistema de medición funciona o no funciona, porque a lo mejor nos podemos ir con la finta de que tenemos una mala calidad, pero en realidad lo que tenemos malo es el operario que mide la calidad. Por eso pues estamos en desventaja. Entonces, algo de lo que tenemos que priorizar es evaluar el sistema de medición. Entonces, en este sistema de medición se le llama el MSA, pues sus siglas en inglés. Y, por ejemplo, si vamos a hacer eso en la rúbrica, le puedo dar ahí clic. Y Minitab, bueno, piensa, ¿verdad? Ay, disculpen, el programa está muy chido, pero mi computadora no tanto, entonces piensa. Y ahorita que piense lo suficiente, nos va a desplegar un submenú. Eso espero, ¿verdad? Que no me quede mal en este momento. Ahí está. Nos va a desplegar este submenú. Este submenú se llama Elegir un análisis de sistema de medición. Y Minitab te empieza a interactuar y te pregunta, ¿qué tipo de datos tienes? Y entonces, si para empezar no sé qué tipo de datos no sé qué tipo de datos tengo, pues le doy un clic aquí. A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Tipo de datos? ¿Qué significa? Ay, la noticia anterior no las queremos ver. Y aquí dice, ¿qué tipo de datos tengo? Tengo más datos sobre medición, es decir, 499 gramos, centímetros, mililitros, etcétera, la característica que ustedes tienen, o ustedes tienen una característica de está bien o está mal, pasa o no pasa. Entonces, pueden ser dos casos. Puede ser que sea una medición como tal, que es una cuantitativa, o evaluación, que es una por atributo, de un pasa o no pasa. No, pues resulta que nosotros tenemos un pasa o no pasa, ¿no? Porque evaluamos varias características y si cumple todas, pasa, y si no, no pasa. Entonces, al final, realmente lo que evaluamos es un pasa o no pasa, con varias características de calidad. O ustedes tienen mi característica de calidad es el peso, 500 gramos. Entonces, vamos a medir cuánto van pesando. Esta es la diferencia que ustedes tienen en su proyecto. Por si todavía no lo sabemos, Minitab no lo explica. Ahora, supongamos que tipo de datos, ya me explicó Minitab a qué se refiere, y yo digo, no, yo tengo datos de medición. Ok, medición, estamos hablando de gramos, centígrados, mililitros, metros, etcétera. Entonces digo, ¿yo qué quiero en el sistema de medición? ¿Quiero analizar datos? Ah, caray, no, pues datos todavía no tengo. ¿O qué quiero? Quiero configurar estudio. Quiero configurar estudio. Eso es lo que quiero porque no he empezado a analizar el sistema de medición. Y acá abajo pueden ver que dice hoja de trabajo de estudio R&R del sistema de medición. Entonces, si todavía estoy confundido, puedo decirle, ¿qué quiero? ¿Configurar estudio o analizar datos? Preguntémosle a Minitab. Y dice, ¿cuál es tu objetivo? Configurar en estudio, es decir, que me arroja una tabla en blanco, o analizar mis datos. Ah, pues si ya tienen los datos, pues quieren analizar datos. Pero si no sé como muy bien cuáles datos o de qué me está hablando, entonces quiero que me arroje un formato en blanco. Ok, entonces ya le pedí explicación a Minitab y me voy a configurar estudio. Ok, y aquí pues piensa Minitab y me va a desplegar este submenú que dice crear hoja de trabajo de estudio R&R del sistema de medición. Recuerden que estamos en datos cuantitativos, gramos, centígrados, mililitros, etcétera. Número de operadores. ¿Cuántas personas no son operadores que fabrican, son operadores del sistema de medición, son operadores que miden, no lo olviden? Entonces, oh, pues yo tengo uno, nada más hay una persona que mide. Si para su caso son dos, pues dos. Si son tres, tres. La verdad es que aquí el número, mientras más, mejor, porque es más exacto, pero también mientras más trabajo, más tiempo. Mientras menos preciso, menos trabajo, menos tiempo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que pongan lo real. Si hay una persona solamente que mide la calidad, ponen solamente una. Número de réplicas, ¿qué significa? El número de veces que los operadores miden cada parte. No, pues es que la verdad nada más la miden. Aquí dice, el estudio no se puede hacer con menos de 2. Al menos tendrían que medir 2 veces el objeto. Esa es la regla del sistema de medición. Número de partes, ¿cuántas son? Ah, pues en nuestro caso, en nuestra producción, pues resulta que hacemos 30. Ahí voy. Ahí ya se me fue. Les digo que está un poquito lento. Ahí está, 30. Y le digo aceptar. Entonces piensa Minitab y me arroja la tabla. Y me está diciendo Minitab, este es tu formato para evaluar el sistema de medición. Trabaja sobre el formato. Ok, ¿qué quiere decir el formato? Quiere decir
Orden de corrida es la corrida número 1. Si nos vamos hasta abajo, pueden ver que son 60. ¿Por qué? Porque yo dije que voy a evaluar 2 veces cada producto, ¿ok? Entonces, operador 1. El operador 1 puede ser Alma. Partes 12. Es decir, van a evaluar el producto 12, el que salió, no el 1, no el 2, no el 3, sino el 12. Y van a decir qué medición les arrojó. No, pues nosotros estamos evaluando los mililitros. Ok, aquí ponen la medición del producto 12. Ok. Alma va a evaluar el producto 2. ¿Cuánto le salió? Alma va a evaluar el producto 14. ¿Cuánto le salió? Alma va a evaluar, y así consecutivamente, porque Alma es el operador 1. Es la única que evalúa, porque dijimos que era la única. Pero dijimos que evaluaba 2 veces el producto. Entonces, veamos aleatoriamente cuál es el resultado. Ahora, esta es su hoja de datos. Ajá, Minitab nos ayuda a hacer hoja de datos también. Ahora, suponiendo que aquí yo ya lo llené, esta hoja la imprimí, la llenamos a mano en el día de la producción, y ahora lo que yo quiero es un análisis de datos. Ajá. Entonces, análisis de datos, número de operadores, aquí dice opcional, yo anteriormente le había puesto 1, número, aquí dice columna de operadores no válido. Ay, perdón, es que aquí no puedo ponerle 1, tengo que llamar la variable. Operadores, es operadores, selecciono y lo mando para allá. Partes, ¿cómo se llaman mis datos? Se llaman partes. Mediciones, pues el orden de la corrida, ¿no? Ahí está. Dice variación del proceso, cómo se estima la variación del proceso, utiliza una desviación estándar histórica, muy recomendado, o estimar a partir de la parte del estudio, ¿no? Entonces, pues en realidad se puede utilizar cualquiera de las dos, porque estamos en un proceso nuevo. Tolerancia del proceso, cuál es la especificación inferior y cuál es la superior en base a la medición que ustedes hicieron. Si son 500, pues la especificación inferior y la superior. Ingresar amplitud de tolerancia, van a ingresar ese dato y le damos a aceptar, ¿no? Ahí no sé qué va a hacer Minitab porque está en blanco, algo me ha de arrojar, pero es así como a través del asistente yo puedo ir haciendo lo que se me está solicitando en la rúbrica. Ese es como no tutorial, pero es una forma fácil de ir viajando en los submenús de Minitab para que me arroje lo que yo estoy queriendo demostrar para mi proyecto con mis datos. Entonces, es una forma de que me asiste Minitab y que sea más sencilla, ¿no? Minitab sigue pensando, no sé qué está pensando, porque no le puse ninguna medición, pero veamos, solo estoy mostrándole la parte del asistente, ¿no? Aquí se lo estoy mostrando en vivo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, prueba, hasta ahorita todo bien. Gracias. Ok. Gracias. Entonces, disminuimos esta parte de los datos, que recuerden que Minitab lo maneja. Una parte son los datos y otra parte es el resultado de los estudios o de la prueba que ustedes le hayan puesto. Se los arroja en vallas diferentes con el objetivo de que ustedes vayan trabajando en una hoja de cálculo y tengan los resultados y los va acumulando, ¿no? Los va poniendo cantidad de pruebas que ustedes les pongan, se los va poniendo ahí en histórico y se los va guardando. Entonces, creo que más bien no es lento el Minitab, sino es porque estoy conectada con ustedes, el internet, etcétera. Eso es lo que sucede. Pero bueno, está pensando. Una vez que ahorita termine, van a poder ver esto no lo he hecho en blanco, o que nos arroja el error, o que nos arroja un estudio de R y R en vez de los valores como si fueran 0. Entonces, lo que aquí está. Ahí está. Esos son mis datos, mis mediciones, como vieron, en blanco, ¿no? Solo fue para ejemplificar cómo hay que irlo haciendo. Y nos arroja esa parte, que es la parte interesante. Es la parte de los resultados. Y aquí pueden
ver estudio R&R del sistema de medición para la orden de la corrida. Informe de resultados. Dice, ¿puede evaluar bien el rendimiento del proceso? Y dice, no, la variación del sistema de medición es igual al 100% de la variación del proceso. La variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. O sea, no hubo partes incluidas, pues no puedo evaluarlo. Por tal motivo, pues no es factible, ¿no? Información sobre el estudio, número de partes en el estudio fueron 30, operadores 1, réplicas 2. Entonces, de hecho, hasta concluye Minitab, ¿no? Solito. Nos dice la gráfica, nos dice su conclusión con respecto al tipo de prueba. Y aquí lo que nosotros podemos hacer, no vamos a hacer impresión de pantalla, no le den el botón de impresión de pantalla, sino aquí mismo en Minitab, ustedes pueden seleccionar esta parte aquí y nos lo lleva al Word. Lo podemos copiar gráfica y ustedes se lo llevan a Word y lo pegan allá y lo ordenan muy bonito y van esquematizando todo su trabajo de Word. No lo hagan, porque se ve muy, muy feo cuando se lo llevan a Word. Entonces, sí pueden hacer aquí copiarlo. Pueden incluso copiar su hoja de datos para que se sepa de dónde. Es un ejemplo. No voy a abordar todos en este momento, ¿verdad? Ni más adelante. Eso ya Equipos también lo está haciendo a su modo con diferentes submenús. Yo les análisis de capacidad, también viene un apartado en su rúbrica de análisis de capacidad. Si no sabemos ni qué es, a manera, ojalá que no, ¿verdad? Pero en análisis de capacidad, y pedirle que me oriente qué tipo de variables son, cómo comienzo un análisis de capacidad. Sí. Sí, dígame. De hecho, sí, le decía, Hola. Que el profe Aragón nos había enseñado a mandar de ahí de Minitab a Word, pero no me acuerdo cómo. De hecho, sí hay una parte donde sí lo mandas de Word a Minitab. Sí, pues como le acabo de explicar, ahí vienen los submenús tanto en texto como en imagen para mandar a Word. Oh, ya, va. Ok, y estábamos en análisis de capacidad, por ejemplo, otro submenú que también viene parte de la rúbrica. Les digo, si no sabemos todavía qué es esto, entonces digo, ¿qué tipo de datos tengo? Le pregunto a Minitab que me oriente, me va a decir, ¿tiene datos continuos o tiene datos de atributo? Yo ya le digo, no, pues resulta que tengo uno es cifras, decimales o enteros, pero son cifras. Entonces, son datos continuos. Por ejemplo, entonces me voy a un análisis de capacidad. Se pueden dar cuenta que para hacer un análisis de capacidad para datos continuos, estamos hablando de índices CPK, PPK, o sea, la distribución de la Z. Entonces, cuando yo tengo por atributos, dice, ¿qué está contando? Entonces le pregunto a Minitab, ¿de qué me estás hablando? Y te dice, elementos defectuosos pasa no pasa o defectos por unidad. En su mayoría ustedes están contando un pasa no pasa. Entonces sería un elementos defectuosos y le decimos, pues son atributos, elementos defectuosos y te dice lo que tú tienes que aplicar es la capacidad binomial para la capacidad de proceso, ¿no? Entonces, de esta forma, ustedes pueden ir navegando por el Minitab un poco más, de manera más sencilla, porque la verdad es que sí es un mundo el Minitab, tiene muchísimas aplicaciones, tiene muchos submenús y Minitab, el dato que le pongan lo va a procesar. Y Minitab no te va a decir, oye, esto no aplica para esto, ojo, no, eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Los datos que ustedes le pongan acá, Minitab se los va a tratar de calcular bajo lo que ustedes le pidan, todo. Minitab no les va a decir, oye, eso no puedes hacerlo porque no es una distribución normal, eso no puede ser porque no es binomial. Minitab les va a procesar todo. Lo importante de nosotros, pues el usuario, es que sepamos seleccionar bien la prueba que estamos pues seleccionando como tal. Entonces, este asistente nos puede ayudar a saber cómo hacerle, ¿no? Por ejemplo, lo de regresión también. Minitab tiene un apartado de asistente donde te dice análisis de regresión. A ver, ¿qué tipo de datos tienes? Número de variables.
¿Tengo solamente una variable X o tengo de 2 a 5 variables X? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Ajustar un modelo o optimizar modelo? Entonces, pueden darse cuenta que es una forma más sencilla de navegar en el Minitab y nos va asistiendo para no estar perdidos. Creo que se sacó una estrellita Minitab con esa parte de asistente, porque si nosotros nos vamos a estadísticas, pues miren, cualquier dato que le pongamos a Minitab nos lo va a procesar bajo cualquier prueba que le pongamos. En pocas pruebas nos va a decir error y eso porque necesitan datos, pero de ahí en fuera, cualquier dato que le pongamos, si nosotros ponemos binomial y le ponemos al mismo tiempo que haga una capacidad de proceso para datos cuantitativos, no lo va a hacer. Entonces, pues eso no es lo importante, tener resultados, sino que sepamos seleccionar bien. Y entiendo que no, a lo mejor no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero sí es un apartado importante esta parte del asistente. Esto que estoy hablando también se los dejé explicados en una presentación de PowerPoint que se los subí el viernes, ahí lo pueden volver a ver si gustan. Y bueno, eso quería decirles para que no se estresen tanto, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto, chicos? Bueno, si no hay ninguna duda, chicas, ahora sí, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, todo Sí, bien. sí. Ok, nosotros les vamos a hablar un poquito sobre análisis de datos por atributos y pues vamos a empezar. El análisis de datos nos permite identificar los atributos de un producto, servicio o proceso. Esto con la finalidad de considerarlos cada uno de ellos como una fuente de modificación o de perfeccionamiento. Los pasos que se deben seguir para realizar dicho análisis son los siguientes. El primer paso es identificar el producto, el servicio, el proceso a mejorar o el problema a resolver. El segundo sería analizarlo y hacer una lista de tantos atributos como sea posible. El número 3 sería tomar cada atributo y pensar en la forma de cambiarlo o mejorarlo. Estos pues serían en base al producto que están realizando o a su característica crítica de calidad que hayan considerado. Bueno, para analizar los datos por atributos hay 4 tipos de gráficos según la naturaleza y estos a su vez se dividen en 2. Tenemos lo que son la distribución binomial, donde tenemos los gráficos NP, que es el número de unidades defectuosas en muestras de tamaño constante, y los gráficos P, que es el porcentaje de unidades defectuosas en muestras de tamaño variable. Y también tenemos los gráficos basados en la distribución de Poisson, que tenemos el gráfico D, que es el número de defectos por muestra en muestras de tamaño constante, y los gráficos U, que es el número de defectos por unidad en muestras de tamaño variable. Los gráficos de control por atributos constituyen la herramienta esencial utilizada para controlar las características de calidad, con solo 2 situaciones posibles, como por ejemplo, conforme, disconforme, funciona o no funciona, defectuoso o no defectuoso, presente o ausente. Así es estos gráficos es como si, o sea, no es de, tiene defecto, pero sí lo voy a lanzar a producción. No, aquí es de si pasa o no pasa. O bien para caracterizar que se puedan contar como número de manchas, número de golpes o número de rayas.
Las ventajas que tiene el aplicar este tipo de gráficos son que la toma de información de atributos es rápida y poco costosa. Se pueden aplicar a cualquier tipo de características y permiten identificar las causas esenciales de variación que afectan el proceso cuando los valores representados en la gráfica se salen de los límites. Existen dos grupos de gráficos de control por atributos. En el primero se puede comparar un producto con un estándar y se clasifica como defectuoso o no. Estos son los gráficos P y NP. En este grupo se aplica el de pasa o no pasa. En el segundo es que algunos productos pueden tener la existencia de un defecto y no necesariamente los conlleva que el producto sea defectuoso. En tales casos, pues puede resultar conveniente clasificar un producto según el número de defectos que presenta. Para esto sería el gráfico C y U. En este grupo serían pues los defectos que no hacen inservible el producto, sino que son defectos que el cliente está dispuesto a tolerar. Es importante notar que los gráficos P y U permiten trabajar con muestras de tamaños diferentes, mientras que los gráficos N, P y C están diseñados para muestras de tamaño constantes. El gráfico P es un gráfico de control del porcentaje o fracción de unidades defectuosas. Se basa en la evaluación del número de unidades defectuosas en muestra del tamaño variable, tomadas a intervalos fijos de tiempo. Se utiliza cuando en un muestreo no puede mantenerse constante el tamaño de la muestra. El gráfico NP permite analizar el número de artículos defectuosos para así poder detectar la posible existencia de casos especiales en el proceso productivo. Este considera el número de unidades defectuosas en la muestra para que ellos se tomen de manera sistemática las muestras de tamaño constante en los intervalos fijos de tiempo. En cada muestra se evalúa el número de unidades defectuosas, independientemente de que se presenten varios defectos en alguna unidad. El gráfico C controla la evolución de los defectos presentes en muestras de tamaño constante, tomadas a intervalos fijos de tiempo. El gráfico C está basado en el número total de defectos o de no conformidades en la producción. Este gráfico controla el número de defectos que aparecen en cada muestra. Tenemos el gráfico U, que representa los defectos por unidad presente en la muestra tomada a intervalos fijos de tiempo. Al trabajar en defectos por unidad, este gráfico U permite trabajar tanto con muestras de tamaño fijo como variable. Se trabaja con tasa de defectos por unidad. Selección de tipo de gráfico. Como se muestra aquí en la tabla, es primero tamaño de la muestra, base de control, número de piezas defectuosas, número de defectos constante, gráficos NP, gráficos C, variable, gráfico P y gráfico U. Esta tablita les va a ayudar para identificar qué gráfico utilizar dependiendo de su producto que estén realizando. Bueno, ahora les voy a mostrar el ejemplo mostrándole la gráfica U y la gráfica NP a nuestra última semana de producción. Nosotros producimos donas. Entonces, lo que vamos a medir va a ser los defectos y la muestra. Aquí vamos a poner defectos. Y acá muestra. En nuestra última semana de producción tuvimos, vendimos 15 combos. Cada combo tiene 3 donas. Entonces los vamos a plasmar como 3. Hasta...
hasta el 15. En nuestro combo número 3 tuvimos un defecto. En nuestro combo número 7 tuvimos 2 defectos. En nuestro 9, 1. Y en el 13 también 1. Y los demás pues no tuvimos. Lo plasmamos como 0. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control, a gráficas de atributos y con la gráfica U. Aquí en variables vamos a seleccionar nuestros defectos. Le damos seleccionar. Y en el tamaño de subgrupos vamos a seleccionar la muestra. También le damos seleccionar. Aquí le podemos poner una etiqueta, eso ya es opcional. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Y aquí, como pueden ver, es nuestro gráfico. El límite central nos indica el promedio máximo de defectos que el proceso puede tener. El límite central nos indica la proporción de los defectos en base al tamaño de la muestra. El límite central superior nos indica el promedio máximo de defectos que el proceso puede tener. Y el inferior, el proceso mínimo de defectos que el proceso puede tener. Y aquí vemos que nuestro combo, pues aquí tenemos nuestros puntitos, vaya, donde salieron los defectos. En el combo número 7, pues fue el máximo, pero no sobrepasa el límite superior. Eso nos quiere decir que es un proceso estable. Y ahora con estos mismos datos, vamos a hacer el gráfico NP. De igual manera nos damos estadísticas, a gráficas de control, a gráficas de atributos y ahora con NP. Aquí está. Aquí en variables volvemos a tomar los defectos, le damos en seleccionar. En el subgrupo le damos la muestra, en seleccionar y damos a aceptar. Y aquí ya vemos que está como, ahora sí ya está en la línea central superior, que ya es 1, que ya es un defecto. De hecho, el gráfico U grafica el porcentaje de defectos que aparecen en la muestra. Es el porcentaje o cantidad de defectos en una pieza toleradas por el cliente. Y en el gráfico NP grafican el número de unidades defectuosas. Ahí sí es de pasa o no pasa. En este ejemplo, pues ya, pues no pasó. Y ahorita mi compañero Julián les va a explicar la gráfica P y la C. ¿Sí estás, Julián? Es que sí está en la llamada, pero no sé si no se escuche o qué pasa. No, sí los escucho, ahí voy.
No sé si ya se vea la pantalla. No, Julián, no se ve. Sí, se ve. Sí, Julián, no está conectado desde su computadora para que pueda proyectar su pantalla, porque así no vemos nada. Lo que pasa es que no, como que no agarra la presentación de pantalla en la laptop. O que entonces tenga su presentación en el teléfono y desde el teléfono no la pueda presentar. Bueno, entonces permítame. Bueno, voy a volver a improvisar. Bueno, voy a explicar el gráfico P y el C y voy a improvisar con estos datos que ya tenía. Creo que ya iba a presentar. Sí, Julián, tú. Sí, adelante. ¿Sí se ve? Profa, ¿sí se ve? Sí, adelante. Bueno, aquí la gráfica P básicamente lo que hace es medir el número de defectos. Pues aquí, tomando como ejemplo a nuestra empresa, pues vamos a tomar estos datos. Bueno, a continuación, estos datos se pasan a Minitab, para continuar con las estadísticas, las cuales son básicamente muy parecidas a las que explicó mi compañera María José, ya que se utiliza la misma metodología, el mismo proceso, únicamente que aquí cambia la gráfica, porque va a ser la gráfica P, se selecciona y nos va a enviar a otra ventana en la cual vamos a seleccionar la variable, la variable que vamos a tomar para este ejemplo, y también vamos a seleccionar el subgrupo, la cual en este caso sería la muestra. Después vamos a ponerle un título y para finalizar vamos a dar en aceptar o OK, y nos va a dar una gráfica en la cual pues se va a poder observar que el proceso o la distribución de los datos pues están de una manera variable, ya que no tiende a seguir
un sentido ascendente o descendente, únicamente es algo que está, pues sí, variable, y ese sería el proceso. Y también podemos decir que pues que está bajo control, aunque está un punto fuera de control, aún así podemos decir que está en control, ya que aún no afecta prácticamente nada. Para el caso de la gráfica C, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Se utiliza el mismo proceso, nada más que vamos a seleccionar esta vez la gráfica C. Se continúa con esta ventana en la cual se le selecciona únicamente la variable, la variable que vamos a utilizar, y después en el apartado de gráficas vamos a seleccionar los límites que queremos que mida, y en la cual vamos a poner 1, vamos a separar 2 y 3, vamos a dar OK y nos va a regresar a la pantalla anterior. Después nos vamos a meter a los text, que básicamente aquí vamos a seleccionar qué mediciones queremos que haga la gráfica. Aquí en este caso, bueno, está en inglés, pero lo que quiere decir es que mida si está ascendente o descendente, hacia abajo, hacia arriba, y qué tan bueno está el proceso. Damos OK y nos va a enviar la gráfica final, la cual sería el informe de resultados, en la cual podemos observar que el proceso está bajo control. Aunque los datos no siguen una distribución ascendente o descendente, el proceso está bajo control, así que se puede decir que está bien. Y pues eso sería todo de estas gráficas. Eso sería toda nuestra parte, profa. Ok, muy bien. Hay que agregar la parte de Julián a la diapositiva para que tengan una sola y podamos ver todas, porque no pudimos ver todas, pero para que lo agreguen y lo suban de manera completa al apartado, por favor. Muy bien, chicos, muchas gracias. Se han involucrado con el Minitab, entonces eso está bien, porque lo van a necesitar pues en el reporte de sus proyectos, y más que nada también pues porque lo pueden seguir utilizando de una manera pues rápida para el futuro de sus proyectos y análisis de datos. Entonces está muy bien que se vayan involucrando con el software. Agradecerles, chicos. Ahora sí, ¿verdad? Creo que hemos terminado. Sí, profa, ahora sí. Gracias, Majo. Muy bien. Chicos, pues también ya hemos terminado por la hora. Agradecerles por haberse conectado. Como tal, de las horas de 6 Sigma esta semana, pues hemos terminado. Como han podido ver en las rúbricas, pues el primer proyecto que se entrega es el de tópicos, mas sin embargo no dejen de lado pues toda la rúbrica de 6 Sigma, porque se requieren de varios datos para ir trabajándolos e ir concluyendo. Es muy importante el apartado de la rúbrica, el apartado final, donde vienen las variables y cuál es la conclusión de todo el análisis estadístico. Entonces, para que leamos bien la rúbrica completa, puedan ver también el material que les mandé. Ya una vez que ustedes me envíen todas sus presentaciones finales, versión final, yo las descargo y se las comparto con sus compañeros también para que tengan más material para estar trabajando en ello. Y como tal en clase, pues los veo, no, ya no los veo. ¡Ah, qué barbaridad! Tenemos puente el lunes, el martes también, y el miércoles pues los vería hasta dentro de 8 días, chicos, como tal en clase de 8 días.
Sigo en contacto con ustedes en el grupo de WhatsApp en cualquier momento, mientras sea horario laboral. Y para los del altar, pues nos vemos el día de mañana. Desconozco si los que no están anotados, si quieran ir de público, puedan ir. Voy a preguntar más al rato. Me parece que no, porque está pues restringido el número de participantes, pero me parece que van a hacer una transmisión en vivo. Sí, Marco, ahora sí dígame. La cuestión, bueno, si quiero ahorita que se vayan todos, profa. Ok, muy bien, chicos. Entonces, pues por parte de la clase sería todo. Gracias a todos los que expusieron. Les pido que actualicemos su presentación. Si la particionaron, que la puedan juntar para que la compartan junta y yo la pueda descargar y se la comparte a sus compañeros. Y sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias por la paciencia, pues de que ayer ni antier nos pudimos ver. Y gracias por su consideración y buena tarde. Gracias. Buen día. A ustedes, buen día. Creo que Frida le quería decir algo, ¿no, profa? O ya se fue. Nos vemos, Felipe. No, pues Frida no escuché o no vi. Es que levantó la mano. ¿Qué pasó, Marco? Dígame. Bueno, lo que quería decir es que nos tenemos que llegar a las 9, profe, exactas, o podemos llegar un poquito más tarde para lo del altar. No, de hecho era a las 8. A las 8 exactas. Sí, sí, quedamos de vernos a las 8. Va. ¿Y tiene que ser pues con camisa blanca o puedo llevar otra cosa? Pues es uniforme para que sea contribución para el evento, pero pues fuerza no lo puedo obligar, Marco. Es que iba a llevar un azul, así como un azul cielo, profe, es que las blancas sí tengo, pero ya están sucias y no creo que se alcancen a secar de aquí. Écheles una lavadita para vernos uniformados, por favor. Entonces, ¿blanca totalmente o con tipo dibujos? Si puede blanca completamente. Va, igual y sí. Y no, sería lo que ese día no pude ir, profe, por lo mismo, porque como vivo acá lejos y luego las combis tardan mucho en pasar, por eso también le decía. Sí, Marco, pues levántese más temprano para el día de mañana, y mañana nos vemos tempranito. Sí, profe. De tierra, Marco, por favor. Ya, de hecho, iba a comprar las flores. Sí, Marco, por favor, no se le olvide la tierra. ¿La tierra nada más o con las flores? Pura tierra. ¿Tierra y flores? ¿Tierra de cuál sería? Las dos cosas. Lo que pueda. De tierra, que sea tierra. Tierra de la que sea. Es que tengo tierra para la que le echo a mi jardín. Sí, de esa no importa. Esa mera como tipo de barrito, así como el que se la ponen a las macetas, así de esa. Ahora, ¿una bolsa o como cuánto? Tal, si puedes. Les vamos a mostrar las figuras. Aquí estamos ya. Bueno, chicos, los tengo que dejar porque tengo otra reunión ahorita. Ya veo que andan bien entretenidos y trabajando muy bien. Yo ahorita voy a cargar mi cubeta de piedras y terminar lo de la descripción del opeño que quedé acá con Israel de mandarle, para que por lo menos le dé una estudiada en la noche, ¿verdad? Porque pensaba yo mandárselo antes, pero no lo he terminado, Israel.
Entonces, me retiro porque tengo otra reunión en espera, pero seguimos platicando en el WhatsApp. Sale, profe, entonces déjame ir a comprar las flores. No, no son compradas, son flores silvestres, son flores del campo. Ah, no son de cempasúchil. No, son flores silvestres, campestres, de las amarillas, de las blancas, de las moraditas, de todas las que encuentre que no debe de comprar. Ah, y es que yo iba a comprar unas de cempasúchil, qué bueno que me dice, profesora. Bueno, entonces mañana nos vemos con las flores y la tierra, Marco. Sí, entonces silvestres, déjenme ir a buscarlas. Ok, muy bien, chicos. Seguimos en contacto en el WhatsApp. Va, profe, hasta mañana. Listo, profe, hasta luego.